Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre obesidad, vamos a hablar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, vamos a resaltar cuáles son las repercusiones clínicas en los diferentes aparatos que tienen que ver con el compromiso, la repercusión de la obesidad sobre diferentes órganos y establecer cómo tenemos que evaluar a un paciente con obesidad. Vamos a hablar de epidemiología. Fíjense que tengan en cuenta que en el mundo 4 de cada 10 adultos se predice que van a ser obesos en el 2035. Fíjense que en el 2015 alrededor de 3 cada 10 adultos son obesos. Tenemos que el 38% tienen sobrepeso y el 29% obesidad en el mundo. Y se piensa que esto va a aumentar a 33% de sobrepeso y 39% de obesidad. Es decir, que va a disminuir el sobrepeso y va a aumentar la obesidad. Esto ha ido produciéndose en las últimas décadas, donde hay un aumento del sobrepeso y la obesidad en la población, esto determinado en Estados Unidos, ¿sí? Y no solamente hay un aumento del sobrepeso, sino también de la obesidad, y hay un aumento inclusive en el grado de obesidad. Hay un aumento, hay mayor grado de obesidad medido por el índice de masa corporal que ha ido aumentando en las últimas décadas, en los últimos años. Fíjense que también la obesidad ha aumentado de acuerdo a la edad y al sexo, ¿sí? Entre los 40 y los 79 años ha aumentado en hombres y en mujeres, y por supuesto después de los 80 años aparece un descenso del peso, pero lo que aparece en la población adulta mayor a partir de los 80 es la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular. ¿Y cómo estamos en Argentina? Fíjense que estos son los últimos datos de las últimas encuestas que realizó el Ministerio de Salud de factores de riesgo. Y fíjense que el exceso de peso, tanto sobrepeso y obesidad, en el 2005 era del 49%, 2009 53,4%, 2013 57,9% y 2018 61,6%. O sea, el 61,6% de nuestra población mayor de 18 años tiene sobrepeso y obesidad. Sobrepeso, lo último es de 36,2% y obesidad del 25,4%. O sea que ustedes, como profesionales de la salud, se van a encontrar con esta entidad en aumento y altamente prevalente, esta malnutrición de sobrepeso y obesidad en nuestra población argentina. Y vamos a repasar el tejido adiposo normal, ¿no? Como todo tejido, como todas células, el tejido adiposo normal es necesario. La grasa es necesario, ¿sí? Y este tejido adiposo, que durante muchos años se pensó que era un tejido que acumulaba grasa, se descubrió que es un tejido endocrino, que no solamente regula los ácidos grasos libres y el depósito de grasa, sino también que es un tejido que produce hormonas, produce leptina, adiponectina, resistina y grelina, ¿sí? Que son las adiponectinas, son citoquinas producidas a partir del adipocito, pero no solamente produce hormonas y citoquinas, ¿sí? Como factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y proteína C reactiva, sino también tiene que ver con el sistema fibrinolítico, produce factor tisular fibrinógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno, factores del complemento, metabolismo de los lípidos, ¿sí? Lipoproteína lipasa, ApoE, metabolismo de esteroides y el sistema renina-angiotensina con angiotensinógeno y renina. Fíjense que es un tejido que tiene que ver con varios sistemas. Entonces, las funciones de las adipocitoquinas tienen que ver con el sistema inmunológico, con el aparato cardiovascular, con el metabolismo, ¿sí? De la oxidación de los ácidos grasos libres y con el sistema endocrino. Vamos a ver algunas de las adipocitoquinas importantes, como la leptina. La leptina es la adipocitoquina liberada o sintetizada en el tejido adiposo, que tiene varias funciones. Aumenta el gasto energético, la temperatura corporal y el consumo de oxígeno. Tiene una acción proinflamatoria
y también tiene que ver a nivel del sistema nervioso central para regular la ingesta. Fíjense que regula el gasto energético, la ingesta de comida, regulación hormonal, tiene varios efectos a nivel del sistema inmunológico, de la función vascular, produce en cantidades aumentadas estrés oxidativo, inflamación, la reproducción también tiene que ver, ¿sí? Y en el tejido óseo y cartilaginoso. Entonces, la leptina es una adipocitoquina que en concentraciones normales es fisiológica, tiene sus funciones, y cuando aumenta es una citoquina proinflamatoria. Fíjense que la leptina actuaría o tendría que ver con la MP quinasa, y a través de la leptina y la MP quinasa tienen muchos efectos sobre diferentes órganos, como por ejemplo sobre la célula pancreática, sobre la captación y oxidación de ácidos grasos, la captación de glucosa, la biogénesis mitocondrial, el ejercicio en el músculo, en la ingesta en el hipotálamo, disminuyendo la leptina disminuiría la ingesta, la captación y oxidación de ácidos grasos libres, captación de glucosa y la glucólisis, ¿sí? Y la síntesis y lipólisis a nivel de tejido adiposo, como también la regulación de la síntesis de colesterol y la gluconeogénesis en el hígado. La adiponectina es otra citoquina muy importante sintetizada y secretada a partir del tejido adiposo, ¿sí? Que tiene acciones metabólicas. Y este tiene acciones metabólicas donde produce disminución de la producción de glucosa en el hígado y disminuye los triglicéridos dentro del miocito y aumenta la oxidación de ácidos grasos libres vía MPK. Estas son las acciones metabólicas. Y las acciones más importantes que tienen que ver con el sistema cardiovascular y el endotelio, fíjense que tiene acciones antiinflamatorias e inmunomodulatorias. O sea que tenemos que la adiponectina disminuye el daño endotelial, la disfunción endotelial, aumenta el sistema inmunológico y tiene efectos antiinflamatorios. Y otra acción que tiene importante es antiaterosclerótica, ¿sí? Porque produce eflujo del colesterol, induce la expresión de este ABCA1, que es el canal, el cassette, donde se extrae el colesterol desde los tejidos hacia la circulación para ser llevado al hígado. Y esta acción es muy importante porque es antiaterosclerótica, como si fuera un efecto también del colesterol HDL. Tiene efectos antiapoptóticos, principalmente a nivel de las células endoteliales, y acciones antiproliferativas que son muy importantes con el músculo liso vascular. El metabolismo energético está regulado por factores genéticos, factores ambientales y durante el desarrollo, principalmente de la vida intrauterina. Y fíjense que en esta regulación energética del metabolismo está dada por el sistema nervioso central, el hipotálamo, la corteza, con una comunicación con el tracto gastrointestinal y con el tejido adiposo, dependiendo de la ingesta, del gasto energético y de los nutrientes. Y todo esto dispara señales que van a comunicar al tejido adiposo con el tracto gastrointestinal y con el sistema nervioso central. Entonces, fíjense cómo los diferentes órganos que participan del metabolismo, como el tejido adiposo, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central, el hígado y el músculo, ¿sí? Sensan en el ambiente el gasto energético, la tasa metabólica, los nutrientes, la ingesta, para mantener un metabolismo y un feedback y una regulación en forma adecuada, de acuerdo a si el organismo necesita depositar energía o necesita gastar energía. Entonces, los principales determinantes de la grasa corporal están dados por los ingresos, un balance de ingresos y de egresos. Los ingresos están dados por el valor calórico total, la total de calorías que yo consumo durante el día, y la composición de los macronutrientes, qué tipo de grasas consumo y de carbohidratos. Generalmente las grasas saturadas y los carbohidratos simples son los que más valor calórico tienen.
Y por otro lado están los egresos. El egreso está dado por el gasto calórico total, y este gasto calórico total está incluido el gasto calórico en reposo, más la termogénesis de los alimentos, más el gasto energético por la actividad física. El gasto energético por la actividad física depende de la termogénesis con el ejercicio y la termogénesis de la actividad diaria. Es decir, hablar, caminar, pararse, también tienen que ver con la actividad física, pero después yo la puedo aumentar con el ejercicio. Entonces, en este balance de egresos, de gasto calórico total y de ingresos, es lo que va a determinar la cantidad de grasa corporal del organismo. Esta regulación fisiológica de este balance energético ante cambios del gasto o del ingreso, se tratan de mantener el peso corporal dentro de un rango determinado. Es decir, que nosotros mantenemos nuestro peso dentro de un rango determinado. Si tenemos un balance energético estable de gastos e ingresos. El 40% de esta regulación fisiológica del balance energético está dado genéticamente. O sea, genéticamente yo tengo un 40% que está seteado mi peso para mantenerse dentro sin grandes cambios. ¿Sí? Si yo no tengo grandes cambios ambientales, no tengo grandes cambios de ingesta o de egresos, voy a mantener mi peso estable. Puedo aumentar o bajar 1 kilo, pero lo voy a mantener en un set point determinado. Y es el 40% determinado genético. Por el otro lado, tiene que ver el flujo energético, es decir, este balance de ingresos y de egresos. Cualquier cambio en la genética o en el ambiente me puede hacer cambiar este set point y por lo tanto me va a hacer cambiar el peso. Cualquier cambio genético o cualquier cambio ambiental. Para cambiar genéticamente lleva más tiempo el cambio genético. Debería tener una mutación de un gen o recibir un gen relacionado con la obesidad o tener un cambio genético que evolutivamente lleva miles de años. En cambio, el factor ambiental, que puede ser un cambio en el ingreso y el egreso, es el que más me va a determinar este cambio de set point para que yo cambie de peso, que puede ser para arriba, aumentar de peso, o para abajo, para disminuir de peso. Entonces, la obesidad es una adiposopatía, donde hay una interrelación entre los genes y el ambiente. Y eso me va a dar mi fenotipo. ¿Qué cantidad de grasa corporal voy a tener? Pero no solamente es la cantidad de grasa corporal, sino que el tejido adiposo se va a dañar en esta interacción del ambiente y de los genes. Entonces, fíjense que una variación en la secuencia genética y un ambiente adverso va a determinar un cambio en la cantidad de grasa corporal, en el set point y en la regulación del peso. Para que haya cambios, como yo les dije, en la secuencia genética, desde los cazadores de mamut, desde nuestros ancestros hasta ahora, no se ha dado ese cambio genético, porque requiere cambios evolutivos de millones de años. Lo que sí ha cambiado con el estilo de vida, con la tecnología, es el factor ambiental, un ambiente adverso donde tenemos mayor ingreso y menos egreso. Pero para esto no cualquiera se hace obeso, sino para ser obeso tenemos que tener una susceptibilidad individual, tenemos que tener una predisposición genética ante un medio ambiente permisivo para desarrollar. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, estudios comparando cazadores con personas que viven en un medio industrializado mostraron que los cazadores son más activos, más flacos y tienen menos grasa corporal que los que viven en lugares industrializados. Sin embargo, el gasto energético total fue similar en ambos grupos. ¿Qué significa eso? Significa que mi gasto con respecto a una persona activa, cazadora, y yo que vivo sedentario es el mismo. Al tener similar gasto energético total, la diferencia está en el ingreso energético más que en el egreso. Tiene que ver con la alimentación y con la dieta. La tasa metabólica de las especies refleja su historia evolutiva, dependiendo de la disponibilidad de alimentos y del riesgo de predación. El gasto energético diario total de los humanos es mayor que el de los orangutanes, pero más baja que la de los otros mamíferos. Entonces, fíjense cómo el aumento de peso en la población
es debido a un balance energético positivo de aproximadamente 100 kilocalorías por día que se ha venido dando en los últimos años, porque tenemos el mismo gasto energético total que los cazadores. Entonces, la diferencia para haber aumentado de peso en la población, para aumentar la prevalencia de obesidad y la grasa corporal total, tiene que ver con un aumento del ingreso energético, o sea, con un balance energético positivo. Por ejemplo, una persona obesa sometida a restricción calórica baja de peso de 90 kilos a 70, ¿no? Pero su metabolismo también va a descender en respuesta a esa restricción calórica. Con lo cual, a medida que va descendiendo de peso y para mantenerse en 70 kilos va a tener que consumir menos calorías que una persona que no es obesa. Ese es el tema acá. Cuando uno tiene una predisposición genética para la obesidad o ya es obesa, hace restricción calórica y baja de peso. Pero la disminución de peso está acompañado por una disminución de la tasa metabólica. Con lo cual, a una persona obesa le va a llevar más tiempo o va a requerir más restricción calórica que una persona no obesa para bajar de peso. Nuestro cuerpo, vamos a ver que mantiene la característica de balance energético que los cazadores de mamut. Nuestro cuerpo ha sido construido para resistir intentos de cambiar su tamaño en el largo plazo. Estamos más preparados para protegernos de la bajada de peso que del aumento de peso, con lo cual la pérdida de peso en las personas obesas es lo que los lleva a este intento a veces fracasar en el intento. Entonces, los factores ambientales que han sido promotores de la obesidad son todos estos: el tipo de alimento, las grasas saturadas y los hidratos de carbono simples, la cantidad de alimentos, el sedentarismo, la disminución de la actividad física, del ejercicio físico. Todo esto predispone a un energético diario. Y también un factor genético, como dijimos. El factor genético, la mayoría de la causa de obesidad es poligénica. Hay muchos genes, como 250 genes implicados a la obesidad. Hay predisposición, hay polimorfismos, ¿sí? Ahora, hay una obesidad es poligénica, pero hay una obesidad que se llama por deficiencia de leptina, que la leptina es el factor de la saciedad. Hay un knockout para leptina y eso da una obesidad monogénica. Entonces, la obesidad puede dar, desde el punto de vista genético, obesidad poligénica, que es el 95-90% de la población, y un 5% que es monogénica. Fíjense que si yo no tengo ningún progenitor obeso y dejo el ambiente librado al azar, tengo un 10% de riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Si yo tengo uno de mis padres obesos, el 40%. Si tengo los dos, ya el 80%. Entonces, fíjense cómo cambios epigenéticos o herencia de algunos polimorfismos de mi familia me predispone a la obesidad. Fíjense, ¿y cómo se descubrió que había un factor genético en la población que predisponía a obesidad? Fíjense que en la década del 60, prisioneros de enorme peso sometieron a una dieta hipercalórica de 10.000 calorías por día durante 200 días. La tasa metabólica aumentó acompañando al aumento del peso. Acá el tema es que la tasa metabólica acompaña o aumenta para el aumento de peso o disminuye para la disminución de peso. La mayoría después disminuyó de peso y la tasa metabólica, al reducir las calorías ingeridas, excepto en algunas personas que ganaron fácilmente peso, les costó más descenderlo que a los demás. O sea que aquellas personas que aumentaron de peso y después disminuyeron de peso, a los que les costó más porque la tasa metabólica se iba reduciendo, entonces iban oxidando menos, fueron aquellos que tenían antecedentes familiares de obesidad. Entonces, fíjense cómo la tasa metabólica, ¿sí?, que me ayuda o no a bajar de peso, está determinado en un componente genético. Después se utilizaron registros de personas adoptadas, ¿sí?, a la edad de 1 año en Dinamarca, entre el año 27 y 47. Y en el registro de adopción figuraba la talla y el peso de los padres biológicos y de los adoptivos. Y valoraron a los niños en la edad adulta y vieron que todos tenían los parámetros semejantes a sus padres biológicos y no adoptivos. También se analizaron el registro de gemelos idénticos en Suecia,
¿sí? En pares de gemelos que se criaron juntos y en pares que fueron adoptados por diferentes padres. En la edad adulta, todos los pares de gemelos tuvieron el mismo peso entre los que crecieron juntos o no. Y la distribución de la grasa fue similar en los gemelos de cada par. O sea que a partir de estos estudios que se vio que las personas adoptadas, más allá del ambiente que estuvieran, tenían el peso y la talla semejantes a sus padres biológicos, o los gemelos que vivieron separados, empezó a verse el factor genético, que hay un factor genético susceptible, ¿sí?, que determina la talla y el peso. La interacción de la fisiología metabólica, el ejercicio y el ambiente son más complejos de lo que se pensaba, porque además de la tasa metabólica, que en parte es heredada, el ejercicio, el tipo de alimento, la ingesta, las calorías que tienen que ver con el ambiente, aparece la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal, cambios en la microbiota que se pueden dar desde la vida intrauterina, en la infancia, predispone a muchas enfermedades. Y entre esto está la diabetes y la obesidad. O sea que además de la ingesta, el balance energético, el gasto energético total, la tasa metabólica, agregamos a la microbiota como un factor nuevo desencadenante o predisponente a la obesidad. Entonces acá tenemos un desbalance, un balance energético positivo que tiene que ver con factores genéticos, regulación de la ingesta, regulación del gasto calórico, de la tasa metabólica, que va a llevar a que tengamos obesidad. Entonces hay una interacción, ¿sí?, de modificaciones genéticas, epigenéticas, factor ambiental predisponente, ¿sí?, que todo esto tiene que ver con va a regular la ingesta y el gasto de energía, ¿sí?, y va a afectar a todos los sistemas, principalmente endocrinológico, metabólico, cardiovascular y fertilidad y reproducción. Y el tejido adiposo tiene dos facetas. Dijimos que es un tejido que no solamente tiene que ver con el depósito de grasa y la producción, la liberación de ácidos grasos libres, sino también tiene que ver con la producción de citoquinas, adiponectinas, que son antiinflamatorias y proinflamatorias. Entonces, fíjense lo que pasa con un adipocito de un ratón normopeso, que es chiquito, sí, que tiene una vacuola de lípido, y fíjense lo que es el adipocito, el aumento de tamaño y de la cantidad de grasa que tiene adentro de un ratón obeso. Estos ratones OB tienen déficit total de leptina, tienen un knockout del gen de leptina. Entonces, ¿qué pasa cuando el adipocito se va cargando? ¿Sí? Se vuelve lleno de energía. Se vuelve a llenar el adipocito de ácidos grasos, ¿sí?, hasta que llega un momento que se supera la capacidad de depositar ácidos grasos. Una vez que se supera la capacidad de ácidos grasos, ¿sí?, estos adipocitos no se pueden depositar como energía. Normalmente cuando tienen capacidad el adipocito se depositan como triglicéridos, que los triglicéridos son depositados y son inertes para la célula. Pero si supera la capacidad, ¿sí?, se empiezan a liberar y producir diglicéridos, monoglicéridos, ¿sí?, que estos terminan siendo tóxicos para el adipocito. Y no solamente son tóxicos para el adipocito, sino que son liberados, ¿sí?, generan lipotoxicidad en el tejido adiposo y también en otros tejidos. Por eso, esto es importante tener en cuenta, porque no solamente se vio que el tejido adiposo subcutáneo no es tan dañino como el tejido adiposo visceral, el que se acumula, el que se aumenta la cantidad de grasa, el que se acumula a nivel intra y retroperitoneal, a nivel omental, mesentérico y epididymario o perigonadal. Estos tejidos adiposos, estos adipocitos que son de depósito, pero además son tejidos endócrinos, cuando se llenan y se vio que el tejido adiposo visceral es el que está relacionado con el síndrome metabólico y con la distribución anómala y la patología, mientras que el tejido subcutáneo no. Y esto, fíjense que cuando la capacidad del tejido adiposo se empieza a llenar de glicéridos, monoglicéridos, los triglicéridos son inertes, pero cuando se llega a la capacidad empieza a aumentar de tamaño y ya no puede depositar su tejido adiposo, empieza a aumentar a nivel visceral, ¿sí?, a nivel retroperitoneal, intraperitoneal. Entonces, también se deposita en los muslos y las piernas. Acá se deposita a nivel subcutáneo.
y que no es dañino a este nivel, ¿sí? Al contrario, no es dañino, es una zona de depósito, ¿sí? Que esto está determinado genéticamente. La capacidad de depositar en los muslos y en las piernas está determinado genéticamente. Hay gente que tiene las piernas más flacas y se va rápidamente al abdomen, aumentar el tejido visceral, y hay otras que tienen la capacidad más de depositar en el subcutáneo y menos panza. Esto está determinado genéticamente, ¿sí? Ahora, cuando este tejido subcutáneo pasa la capacidad de depositar grasa, ¿sí? No como triglicéridos, sino que tiene que buscar otros lugares para depositarse, empieza a depositarse a nivel abdominal, intraabdominal. Y a su vez, cuando se activa a nivel intraabdominal, no solamente se encuentra en el retroperitoneo, en el omental, sino que también empieza a aumentar en el músculo, depositarse fuera del tejido adiposo, en el músculo y en el hígado. Y ahí cuando empieza el hígado graso, la resistencia a la insulina en el músculo y empieza la lipotoxicidad. Entonces, fíjense cómo los ácidos grasos depositados fuera de este tejido celular subcutáneo a nivel de la cadera y de las piernas, y empieza a activarse y a aumentar a nivel central y a nivel de los órganos, es cuando empieza acá la toxicidad y el riesgo de síndrome metabólico, diabetes, insulinoresistencia y enfermedad cardiovascular. Esto es una diapositiva que me gustó, que no la encontré como para ponérselas de otra forma, pero es el rol del tejido adiposo en la insulinoresistencia. Fíjense que para que haya insulinoresistencia, el tejido adiposo se tiene que hipertrofiar, se tiene que hiperplasear y tiene que haber inflamación, necrosis, aumento de los diglicéridos y monoglucéridos, de la lipólisis, de la liberación de adipocitoquinas, ¿sí? De la inflamación, que todo eso va a llevar a un aumento de los adipocitos a nivel abdominal, en el hígado, en el músculo, ¿sí? Y alteración, activación de los macrófagos dentro del adipocito, el tejido adiposo, y un desbalance de las adipocitoquinas. Entonces, fíjense cómo ha ido aumentando la obesidad y la diabetes en la región asiática. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad de depósito que, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, si bien hay mucho aumento de la obesidad, no ha ido aumentando en los últimos años como sí en los asiáticos, donde tienen menos capacidad de depósito en el subcutáneo, y han empezado a aumentar con las dietas más occidentales, han empezado a aumentar los depósitos de tejido adiposo a nivel abdominal. Entonces, la obesidad visceral es la que se relaciona con anormalidades metabólicas y mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? El subcutáneo tiene menor capacidad de activarse, mientras que el abdominal es el que tiene mayor actividad lipolítica, mayor cantidad de liberación de ácidos grasos, de glicéridos y monoglicéridos, y de liberar citoquinas inflamatorias. Y además ir a depositarse, liberar y producir lesión a nivel del hígado y músculo. Fíjense que cuando el tejido adiposo aumenta de tamaño y de cantidad, ¿sí? Gira, los macrófagos se activan, se producen macrófagos proinflamatorios que empiezan a producir TNF, ¿sí? Y empiezan a producir inflamación. Entonces, el aumento del tejido adiposo visceral con aumento de ácidos grasos libres, de citoquinas, ¿sí? Con resistencia a la leptina, disminución de adiponectina, que es la antiinflamatoria, infiltración de macrófagos y depósitos en los tejidos periféricos, como en el músculo, el hígado, el páncreas, la célula beta y a nivel vascular, son los que van a producir, ¿sí? El daño cardiovascular. Y tengan en cuenta que la inflamación del tejido adiposo genera un estado de inflamación crónica de bajo grado. A mayor inflamación crónica de bajo grado o por aumento de adipocitoquinas proinflamatorias y disminución de las antiinflamatorias, ¿sí? Esto es la característica de la obesidad. El paciente con obesidad tiene un estado de inflamación crónica. Hay una relación del índice de masa corporal con las señales proinflamatorias. Entonces, fíjense que antes, ¿sí? En el comienzo de la humanidad se moría de infección,
¿sí? Las infecciones virales, porque no teníamos el sistema de defensa inmunológico desarrollado. Ahora nos movimos de la inflamación crónica, ¿sí? Que aumenta el riesgo cardiovascular. Y eso, los cambios en el estilo de vida, el aumento de la obesidad, del sobrepeso, de la insulinoresistencia, nos lleva a un aumento de la mortalidad por entidades relacionadas a la inflamación crónica. Entonces, a su vez, de inflamación se genera y se desprende el estrés oxidativo, ¿sí? Que es el aumento de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, con disminución de los mecanismos antioxidantes, ¿sí? Y eso se produce un desbalance donde el aumento de citoquinas proinflamatorias, el aumento de los nutrientes a las mitocondrias, diferentes señales generan un estrés oxidativo, un desbalance con disfunción endotelial. Entonces, todos estos mecanismos de disminución de adiponectina, aumento de leptina y leptina resistencia, aumento de ácidos grasos libres, estados proinflamatorios, protrombóticos, aumento de ácidos grasos libres, de triglicéridos preprandiales y postprandiales, activación del sistema nervioso central, simpático, insulinoresistencia, activación del sistema renina-angiotensina, llevan a la disfunción endotelial, al estrés oxidativo, aumento de la matriz extracelular, activación de la coagulación y agregación plaquetaria, aumento de citoquinas proinflamatorias y moléculas de adhesión, lipotoxicidad, depósito en el músculo, corazón e hígado. Esto lleva a que esta obesidad central esté relacionada con este síndrome metabólico y mayor riesgo de diabetes, de dislipemia, de enfermedad cardiovascular, de infarto, de insuficiencia cardíaca. Entonces, la leptina, lamentablemente, cuando el tejido adiposo está aumentado en cantidad y está activado, ¿sí? Se produce hiperleptinemia con resistencia a la leptina, pero hay hiperleptinemia. Por lo pronto hay proinflamatoria. Se libera una citoquina proinflamatoria. La adipocitoquina, o la adiponectina, que es la otra adipocitoquina, lamentablemente, que es antiinflamatoria, antiaterogénica, es protectora, en esto está disminuido. O sea que la obesidad tiene aumento de la leptina y disminución de la adiponectina. Con lo cual, esto predispone a obesidad, a diabetes tipo 2, a proaterogénesis, a coronariopatía. Entonces hay disfunción endotelial, engrosamiento leontimal, macroangiopatía diabética, inflamación, aterosclerosis, porque hay hipoadiponectinemia e hiperleptinemia con insulinoresistencia. Entonces, ahora vamos a ver, una vez que repasamos la fisiopatología y los factores desencadenantes relacionados con la obesidad, vamos a ver cómo tenemos que evaluar un paciente obeso, o con sobrepeso o con malnutrición. Bueno, ¿cómo definimos la obesidad? Existe obesidad cuando el contenido de grasa corporal es mayor del 25% del peso en hombres y del 30% en mujeres. La característica de distribución de la grasa es diferente, ¿sí? La obesidad localizada en la cara, el cuello, tronco y abdomen superior se llama androide y es característica de los hombres, mientras que la localizada en abdomen inferior, caderas, nalgas y glúteos se llama ginecoide y es característica de las mujeres. Y esto está preparado, la mujer tiene una obesidad o acumula grasa en las caderas, en la pelvis, porque se prepara para el parto, para el embarazo y para el parto, ¿sí? Entonces, para dar nutriente al feto, esa es la característica de la obesidad en la mujer. Pero clínicamente, ¿cómo yo puedo decir el 25 y el 30%? Bueno, el índice que más se correlaciona con la cantidad de grasa corporal es el índice de masa corporal. Que el índice de masa corporal es el peso sobre la talla al cuadrado. Si yo tengo, para tener normopeso tengo que tener una relación de índice de masa corporal con la talla o la altura al cuadrado entre 18,5 y 24,9. Tengo sobrepeso si el índice de masa corporal es de 25 hasta 29,9 y tengo obesidad cuando es mayor de 30. Tengo obesidad severa cuando es mayor de 35 y obesidad mórbida cuando el índice es mayor o igual a 40. Pero para definir obesidad, el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 30. Entre 25 y 29,9 es sobrepeso. Más de 35 es obesidad severa y más igual a 40 es obesidad mórbida. Entonces, para eso yo tengo que tener 1 centímetro
y una balanza. Tengo que pesar y medir a los pacientes. Después hay índices, ¿sí? Como el índice de Ketelec, por ejemplo, que es igual al peso sobre talla al cuadrado, que es el índice de masa corporal. También se puede tener si la cintura talla, que tiene que ser menor de 0,5, o a la talla en centímetros restarle 100, o medir los pliegues, la medición de pliegues del tríceps para ver el contorno de la muñeca. Diferentes pliegues, la circunferencia abdominal determina la obesidad central, porque por ahí el paciente puede estar con sobrepeso, pero tener una circunferencia mayor de 102 en los hombres y mayor de 88 en las mujeres, sí es de riesgo cardiovascular. Ahora, si yo tengo un paciente con obesidad mórbida, no le voy a medir la circunferencia abdominal, porque en general ese paciente ya tiene obesidad y lo más probable es que tenga obesidad central. Ahora, puedo tener un paciente con sobrepeso o con un índice de masa corporal ahí al límite superior, y ahí sí le tengo que medir la circunferencia abdominal, porque eso habla de la presencia de grasa intraabdominal y aumenta el riesgo cardiovascular. Mayor de 112 en los hombres y mayor de 88 de las mujeres, habla de un aumento del riesgo. Otra forma, que esto se utiliza más en investigación, es el DEXA Scan, que es poner al paciente en este aparato que por un software determina la cantidad de grasa, la cantidad de agua y la cantidad de masa magra. Puede de esta forma calcular el porcentaje de cada uno de los componentes del peso y inclusive se utiliza en investigación porque uno puede medir a nivel basal y después ante una intervención ver cómo se modifican los porcentajes de la grasa corporal, de la masa magra y del agua, el componente de agua. Una vez que nosotros identificamos por el índice de masa corporal la presencia de obesidad, tenemos que hacer una historia clínica completa de cuál es la ocupación del paciente, cuándo inició la obesidad, si la obesidad es de la niñez, de la adultez, con el embarazo, qué alimentación tiene, cómo se nutre, qué actividad física, si tiene antecedentes familiares, qué características del sueño tiene, si tiene otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o para de riesgo que aumente la obesidad, si tiene alguna causa sugestiva como fármacos o endocrinopatía es una causa secundaria de obesidad, ¿sí? Calcular el índice de masa corporal, y siempre ante una presencia de obesidad uno tiene que buscar otros factores de riesgo cardiovasculares y además qué complicaciones tiene la obesidad en este paciente. Entonces, esta es la historia clínica completa, evaluación del riesgo cardiovascular, historia clínica nutricional, si hay medicamentos que le hicieron aumentar de peso, si hay alguna causa que le hizo aumentar de peso, por ejemplo, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, tomar glucocorticoides, tomar antipsicóticos, el alcohol, ¿sí? Las sulfonilureas, la insulina, y todo paciente con obesidad tiene que tener cálculo valorado el riesgo cardiovascular, y lo pueden hacer con este riesgo de Framingham, que ustedes se pueden bajar en el celular. Esto es para hombres, para mujeres. También pueden utilizar esto que es de la OMS, que incluye pacientes con y sin diabetes, y para el área de la Argentina. Entonces, una vez que uno determina el riesgo cardiovascular del paciente con obesidad, tiene que ir a ver qué otras comorbilidades tiene este paciente. Entonces, es una enfermedad crónica y progresiva que predispone a 40 síntomas y a 12 enfermedades. Y aumenta la morbilidad por hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular, apneas del sueño, cáncer, y aumenta la mortalidad por todas las causas, predominantemente la cardiovascular. Y existe acá la relación entre obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense que las complicaciones por la obesidad per se tienen que ver con complicaciones metabólicas, estructurales, degenerativas, neoplásicas, psicológicas y socioeconómicas. Entonces, la asociación de diabetes y diabetes tipo 2 y obesidad es considerada una pandemia gemelar que tienen un tercer compañero, que es la enfermedad cardiovascular. Es un binomio que está muy relacionado a la obesidad y la diabetes tipo 2, pero cada una tiene una entidad propia. Bueno, la relación de la obesidad y la insulinoresistencia es muy clara. El tejido adiposo visceral, por vía portal, va a enviar ácidos grasos libres al hígado y a los músculos.
y eso va a generar insulinoresistencia. Fíjense que el aumento de la grasa corporal, la ingesta calórica excesiva, lleva al depósito ectópico, como vimos, de triglicéridos en el hígado y en el músculo esquelético. Las células adiposas, a partir de aumentar la cantidad de tejido adiposo visceral, se va a inflamar, se va a llenar de macrófagos tipo 2 que son proinflamatorios y va a generar señales endócrinas y parácrinas que van a inducir insulinoresistencia en los tejidos como el hígado y el músculo. El tejido adiposo crece estimulado por señales hormonales que van a generar también insulinoresistencia. Entonces, fíjense la relación de el índice de masa corporal con insulinoresistencia, inclusive con diabetes. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de diabetes tipo 2. No todos los obesos son diabéticos, ¿sí? La mayoría de las personas con diabetes, casi el 80, el 90% de la diabetes tipo 2 son obesos, pero no todos los obesos son diabéticos. O sea que además de la obesidad para la insulinoresistencia y para la diabetes, tiene que haber algún otro componente más. Entonces, fíjense cómo la circunferencia abdominal, a mayor circunferencia abdominal, no solamente el índice de masa corporal, sino cuanto mayor tenemos un aumento del diámetro del contorno de cintura, que nos habla de aumento del tejido adiposo visceral, mayor es el riesgo de diabetes. Otra patología asociada a la obesidad es la aterosclerosis. Como dijimos, la obesidad, tanto visceral como el índice de masa corporal mayor o igual a 30, es un estado de inflamación crónica. Con lo cual, ese estado de inflamación crónica, con disminución de la adiponectina, resistencia a la insulina y a la leptina, va a llevar no solamente a alteración de las lipoproteínas, como ustedes van a ver en la clase también que van a tener mía de dislipemia, donde es característico en la obesidad y en la insulinoresistencia el aumento de VLDL, de triglicéridos, aumento de las LDL pequeñas y densas, oxidadas y glicosiladas, y una disminución del HDL. Todo esto además va a producir inflamación del endotelio con aumento de la expresión de moléculas de adhesión, aumento de macrófagos inflamatorios, de células inflamatorias. Como les dije, las LDL son pequeñas tamaños, oxidadas y densas, lo cual las hace menos aptas, menos reconocidas para el catabolismo y que se depositen más en la pared, en las paredes arteriales que forman las células espumosas, y eso lleva a la proliferación de células musculares y a la placa aterosclerótica. Entonces, la obesidad está relacionada con daño de la microvasculatura, de arteriolas, de capilares y de vénulas, como también de grandes arterias, a partir de un tejido adiposo inflamado, con liberación de citoquinas y asociado además a otros factores de riesgo, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, que también van a producir daño en la vasculatura. A su vez, fíjense que no solamente es importante para la activación y toda la cascada inflamatoria que genera y estado protrombótico que genera el tejido adiposo visceral, sino también que en las personas obesas existe un aumento del tejido adiposo epicárdico, que tiene la misma función, que se relaciona con la cantidad de tejido adiposo visceral. Entonces, ese tejido adiposo, cuando aumenta en cantidad a nivel del epicardio, se producen citoquinas, se inflama, y como está cerca de las arterias coronarias, puede promover estados proateroscleróticos. La obesidad también se relaciona a aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de daño ventricular e insuficiencia cardíaca. Fíjense que tanto el índice de masa corporal como la edad y la duración de la obesidad son fuertes predictores de insuficiencia cardíaca en una persona obesa. Fíjense que la obesidad se relaciona a daños en la estructura, en el estrés de la pared arterial, a nivel ventricular, de la dimensión de la aurícula izquierda, ¿sí? De la dimensión del ventrículo derecho. Y eso hay factores metabólicos, como todos los que vimos, que van a llevar a hipertrofia, a fibrosis, acumulación de colágeno,
a injuria miocárdica, alteraciones del remodelamiento, un aumento del estrés parietal, con lo cual va a determinar daño, fíjense, no solamente de la microvasculatura cardíaca, sino también de la microvasculatura y del músculo cardíaco. Otra alteración, otra comorbilidad que se asocia a la obesidad, por eso los pacientes obesos en las infecciones tienen peor pronóstico, que se mueren más, como por ejemplo en la pandemia que estamos viviendo con coronavirus y en la pandemia de H1N1 se vio que los pacientes obesos tenían mayor mortalidad. Y esto está dado por estas alteraciones de la inmunidad celular, inmunidad adaptativa, inmunidad humoral, donde hay alteraciones en la función de los linfocitos T, en la capacidad fagocítica de las células inmunológicas, con lo cual esto predispone a alteraciones en las células T, en los macrófagos, en los polímeros nucleares y en los monocitos, y lleva a mayor riesgo de infección, ¿sí? Y dentro de la infección en la terapia intensiva a mayor riesgo de disfunción multiorgánica. Ustedes van a ver que los pacientes obesos tienen mayor riesgo de infecciones y de sepsis, de shock séptico, y que ese shock séptico, cuando vean lo que es el shock séptico, tenga disfunción orgánica, insuficiencia respiratoria, distrés respiratoria, daño miocárdico por la sepsis, hepatopatía, insuficiencia renal, trastornos de la coagulación y hematológicos. Otra comorbilidad o patología asociada a la obesidad, que es producto de la obesidad, es la patología respiratoria. Y fíjense que la patología respiratoria está desde el centro respiratorio hasta la caja torácica, el diafragma, los pulmones, la vía aérea y el sistema vascular. Todas estas son alteraciones que produce la obesidad a nivel pulmonar. Hay intercambio de gases, aumento de la PCO2, aumento del gradiente A-A de oxígeno, disminución de la PO2 y disminución de la del SO, que es la capacidad de difusión en la membrana alveolo-capilar. Hay un aumento del trabajo respiratorio, hay disminución de la compliance y un aumento de la resistencia de las vías aéreas, hay disminución de las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, hay un aumento de la frecuencia cardíaca con disminución del volumen tidal o corriente y hay disminución de las capacidades ventilatorias con aumento del volumen residual. La obesidad se asocia a apneas obstructivas del sueño, a síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad, a asma, neumonía, mayor riesgo de embolia de pulmón y a hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el mecanismo que se produce el síndrome de apneas del sueño? Fíjense, comienza el sueño, hay depresión del control neural, hay un desbalance en el cierre de la faringe, con lo cual, fíjense que esto produce apnea, hipoventilación, aumento del estímulo químico, activación del centro neural, el paciente se despierta, abre la faringe, hiperventila, disminuye el estímulo químico, hay depresión del control neural, somnolencia, adormecimiento, cierre de la faringe y así es un círculo vicioso que determina la apnea del sueño. Entonces, el tejido excesivo va a producir todos estos cambios. El paciente va a tener mayor riesgo de hipertensión pulmonar, de insuficiencia cardíaca, de hipertrofia ventricular, de disfunción cardíaca, tanto sistólica como diastólica. O sea, hay un componente pulmonar y un componente vascular. Fíjense que la obesidad también se asocia a patología hepática. No solamente esteatosis, que haya, como dijimos, acumulación de grasa dentro del hígado, sino también que no solamente haya esteatosis, que por ahí no es tan dañina para el funcionamiento del hígado, sino esteatopatitis en un 20%, es decir, que ya se genere inflamación hepática y una vez que se genera inflamación por el depósito de grasa, ya eso lleva a la fibrosis, con lo cual aumenta el riesgo de cirrosis y la cirrosis aumenta el riesgo de carcinoma hepatocelular. También fíjense que la obesidad se asocia a una glomerulopatía per se, una glomerulopatía característica de la obesidad, que es una esclerosis focal y segmentaria, una glomerulopatía focal y segmentaria con esclerosis, hay disfunción del podocito y el paciente con obesidad puede tener proteinuria. Obesidad y cáncer. ¿Sí? La obesidad se asocia a un aumento del riesgo de cáncer colorectal, hepático, de mama,
de riñón, ¿sí? De tracto gastrointestinal. Hay un aumento del riesgo de las personas obesas que tengan cáncer. Y por último, esto es como un comentario para que tengan en cuenta que las micobacterias tuberculosas, ¿sí? El tejido adiposo sería un lugar donde ellas podrían estar latentes. Entonces, quizás ante una situación de inmunodeficiencia o alguna situación determinada, hace que esta micobacteria, que si uno estuvo en contacto y tiene un aumento del tejido adiposo visceral, esté ahí la micobacteria y después puede haber una reactivación de la tuberculosis. Y por último, ¿cuál es el rol de la mujer obesa? Fíjense que el tener obesidad durante el embarazo o uno embarazarse ya obesa o aumentar de peso durante el embarazo, y más si uno desarrolla diabetes gestacional junto con la obesidad, marcamos desde el punto de vista epigenético a nuestro hijo para que tenga todo un reordenamiento genético y ambiental, y vamos a hacer que nuestro hijo, cuando tenga más de 50 años, sea obeso, diabético y tenga mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, de infarto, ¿sí? Y de accidente cerebrovascular. O sea, estamos por el ambiente intrauterino, aumento de la glucosa plasmática, insulinoresistencia, resistencia a la leptina. ¿Sí? Se produce una serie no solamente de ordenamientos y de activación y silenciamiento de genes, sino también que eso aumenta la adiposidad en nuestro hijo, la alteración del apetito, del centro regulatorio, del metabolismo y de todo esa regulación metabólica, con lo cual hace que nuestro hijo, cuando sea adulto, tenga mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular. Pero además, las mujeres obesas sufren disfunción ovulatoria, de amenorrea, de infertilidad, hiperandrogenismo, ¿sí? Una serie de trastornos que hacen que la mujer obesa tenga menos posibilidad de tener hijos. Fíjense que una forma de cortar este círculo vicioso es hacer prevención para que las mujeres no lleguen al embarazo con sobrepeso y obesidad y tampoco aumenten mucho de peso, porque el excesivo peso en el embarazo, junto con el riesgo de diabetes gestacional, no solo aumentan el riesgo en la mujer, sino que pueden alterar el crecimiento y el metabolismo fetales, llevando una mayor adiposidad en los hijos y riesgo de obesidad en la infancia, en la edad adulta, con mayor riesgo cardiovascular. Aparato está alterado por la obesidad. La obesidad se asocia a diabetes, o los diabéticos son obesos en el 90%, como dijimos. El 20% de los obesos desarrollan esteatosis hepática, el 10% evolucionan a cirrosis, un 14% de muerte son atribuibles a cáncer en el hombre y 20% en las mujeres. Muchas gracias.